Historias de mi pueblo. Un viaje en el tiempo por la vida, lugares, costumbres y personajes de Andes. Con el profesor Gustavo Zapata Restrepo. Historias de mi pueblo en Conexión Sur. Los andinos denominamos Avenida Medellín, Plaza de Ferias, a un amplio y dilatado territorio que se extiende al norte de la plaza principal entre las márgenes izquierdas del San Juan y la Chaparrala. Es un barrio conformado por pequeños sectores que se han ido consolidando a lo largo de más de 150 años. Hoy haremos una aproximación histórica sobre esta importante porción de nuestro municipio. Recién fundado el pueblo y construido el primer puente sobre la quebrada La Chaparrala, se destinó una franja de terreno para el cementerio. Era el año 1855 y actuaba como párroco Joaquín Ignacio Naranjo. 4 años después, en 1859, el fundador de Andes, en funciones de corregidor, inauguró el matadero a 5 cuadras de la plaza, en el punto en que la quebrada Chaparrala desagua en el San Juan, según uno de sus decretos, en el que además establecía normas higiénicas para su funcionamiento. Y en las proximidades del matadero y el cementerio fue creciendo un pequeño y disperso núcleo de casas de modesta factura, inferiores por la calidad de sus materiales y acabados a las construcciones de tapia y teja de barro del marco de la plaza. Las diferencias sociales y económicas empezaban a evidenciarse desde entonces. La socióloga Virginia Gutiérrez de Pineda, en su ya clásico texto Familia y Cultura en Colombia, afirma que en las afueras de los pueblos antioqueños de reciente colonización, el caso de Andes, se creaban pequeñas ciudadelas conocidas como zona de tolerancia, cercanas, curiosamente, a los cementerios. En los pequeños poblados, agrega la investigadora, aparece la presencia simultánea de una capilla, la casa consistorial, las viviendas de los colonos y el barrio de tolerancia. En Andes, a estos lugares se les denominó sucesivamente Las Brisas, El Ciprés y Riobamba. Más tarde, sobre la margen derecha del río San Juan, se fue conformando una hilera de viviendas conocida como Vueltas del Río. Zona alegre, desbordada en ocasiones, sobre la que algún inspector de policía alertaba en sus informes. Las cantinas de Berta Martínez y Julia Rodas, de manera permanente, dan mucho que hacer a las autoridades. El barrio se consolida a partir de la década del 30 del siglo pasado, cuando empiezan a rodar por nuestras empinadas calles los primeros vehículos automotores que siguieron a la popular Chiva de Cheo, de don Eliseo Arredondo. Desde entonces, los ruidos de los motores, las bocinas y los gritos de los choferes y ayudantes empezaron a llenar el silencio del poblado. Marcas como Nash, Cadillac, Ford y Buick, entre otras, se hicieron familiares. El Consejo Municipal propuso construir una plazuela para carros en la Avenida Medellín. Y ya para marzo de 1931, el alcalde Isaac Elorza informaba que en su despacho, desde 1926, se habían registrado 20 carros entre camiones de pasajeros, de carga y automóviles, y se había creado recientemente la Sociedad Transportadora del Suroeste Pérez, Cook, Merino y compañía, con oficinas en Andes y Bolombolo. Fue desde 1930 cuando empezó a consolidarse este espacio que luego se conoció como estación de carros. Desde entonces choferes, ayudantes, latoneros y mecánicos fueron ocupando estos sitios y otorgándoles un sello particular, es decir, el sello de la gente buena y trabajadora. Luego llegaron las estaciones de servicio, conocidas popularmente como bombas, la primera de ellas de propiedad de los hermanos Juan Cancio y Nolasco Arango. Estos lugares, tan llenos de vida y movimiento, requirieron entonces la presencia de una figura espiritual que representara a este grupo de trabajadores ligados al gremio del transporte. Fue así como el 16 de julio de 1951 se erigió en medio de la ancha avenida el monumento a la Virgen del Carmen, obra del sacristán del municipio, Alfonso Escobar Restrepo. Y cuando el barrio creció, se hizo necesario crear un establecimiento de educación para una población cada vez más abundante de niños y jóvenes. Se fundó entonces la Escuela Luis Gutiérrez, cuyo nombre honra a nuestro querido poeta y que tuvo como primer director a don Evelio Peña Tubón. Después, en este sector, se produjo un evento de profundo sentido comunitario, la inauguración del barrio 23 de Mayo, liderado por el sacerdote Juan Puerta Zapata, un conjunto de viviendas para obreros del municipio en la que participaron los grupos juveniles del Liceo
Juan de Dios Uribe y que se inauguró en 1975. A mediados de la década del 70 se requirió de un lote para construir el nuevo hospital y se produjo un proceso complejo de compra de lotes en el antiguo sector de Cuatro Esquinas, caracterizado porque en él se ubicaba un antiguo sector prostibulario. Por fin, en julio de 1978, Andes tuvo su nuevo hospital dirigido por el doctor Carlos Guzmán Villegas. El desarrollo urbanístico de Andes a finales del siglo pasado y comienzos del presente se desplazó en parte hacia esta importante fracción. Nacieron entonces los barrios Ferromesa y Brisas del San Juan, este último como producto de un largo proceso de reubicación de las antiguas vueltas del río en la alcaldía de don Jaime Arbeláez.